Origen y evolución de la lírica universal. El género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos en donde el autor expresa sentimientos y emociones en forma de poema, verso, estrofa, rima o métrica. El autor utiliza un lenguaje poético y metafórico, por lo general en primera persona. Surge en la antigüedad como forma de expresión de las culturas. La etimología de su nombre proviene del griego lyricus, que significa lira, instrumento musical parecido al arpa que era utilizado para los griegos para acompañar estas obras poéticas en complemento con el canto. Lírica griega. El género lírico data en Grecia en el siglo 7, 6 y 5 a.C. La representación de estos textos se lleva a cabo en eventos escénicos, festivos y rituales religiosos. En esta época el género no se escribía, sino que era interpretado en compañía de la lira para que el espectador pudiera conectar con las emociones. Algunos de los autores más destacados son Alceo y el poeta Safo del siglo 7 a.C. y Píndaro del siglo 6 a.C. Lírica romana. La lírica romana mantiene temática y métricamente las convenciones del género griego, como temas personales, tipo de verso y estrofas, pero deja de recitarse con el acompañamiento de la lira. En el siglo I a.C., poetas como Cátulo y posteriormente Horacio retomaron el viejo modelo griego para componer sus obras. Lírica medieval. En la Edad Media, que abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo hasta el Renacimiento en el siglo XV, se fueron diferenciando dos variantes de poesía. Por una parte, la poesía popular, que era anónima y difundida oralmente por juglares, y poesía culta, escrita y de autor conocido. Estaba la poesía popular, que se llamaban jarcas, difundida por los juglares, la poesía culta, escrita por clérigos de temática religiosa o moralista. Sus representantes más conocidos son Gonzalo de Berceo y el Alcípretes de Hita. Y la poesía trovadoresca, que es el tipo culta, pero escrita en lenguaje vulgar y cantada por trovadores acompañada de armas, violas, más que todo de temática amorosa y política. Lírica renacentista. El Renacimiento, que fue un movimiento cultural, económico y político que surgió en Italia en el siglo XVI y se extendió hasta el siglo XVII por toda Europa, emplaza al hombre en el centro del universo, en la Edad Media, donde los ejes eran Dios y la fe. Los poemas muestran a enamorados aislados del mundo, sufriendo por el amor de seres superiores, damas que parecen ángeles casi inalcanzables o indiferentes. Solo confían en la naturaleza, que aparece idealizada, y en la palabra poética, que les permite expresar su sufrimiento. Se usaban versos en decasílabos y el soneto, los que se importan desde España. Algunos autores de la época Petrarca en Italia, Garcilaso de la Vega y Juan Boscán en España. Lírica prerromántica. Durante el siglo XVII se desarrolla en Europa el estilo literario llamado barroco. Se caracteriza por su complejidad conceptual y su lenguaje ornamental. Muestra predilección por el desengaño y el pesimismo. Sus principales escultores en España fueron Luis de Góngora y Francisco Quevedo, mientras que en la América colonial sobresale la figura de la religiosa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Su temática repite la del Renacimiento, con el agregado de la sátira, poemas de tono burlón o sarcástico. El periodo neoclásico se extiende desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Se trata de un movimiento artístico inspirado en los modelos clásicos de Grecia y Roma. Sus representantes promueven el retorno a la racionalidad y el equilibrio,
tras los excesos en que había incurrido el barroco. El español más conocido en este rubro es Juan Meléndez Balde. Lírica romántica. Hacia fines del siglo XVIII surge en Alemania y se extiende rápidamente por Europa y América. Promueve la exaltación de los sentimientos y las pasiones humanas. Se vuelve más íntima y emocional. La pasión amorosa, siempre cercana a la tragedia, la libertad, la sociedad y la muerte como liberación de la agobiante realidad son temas recurrentes en esta poesía. Algunos de los poetas europeos más importantes de este periodo fueron Novalis y Eta Hoffmann, Lord Byron y Percy Shelley, Leopardi y Manzoni, y Becker, José de Espronceda y Rosalía de Castro. En Estados Unidos, Edgar Allan Poe aporta al movimiento además de sus cuentos de horror, poemas oscuros y desgarradores. En Latinoamérica, en Colombia, Rafael Pombo y Jorge Isaacs, por ejemplo. Lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Surge el realismo y el naturalismo, que intentan demostrar las realidades de una visión crítica y mostrando aspectos más desgarradores de la condición humana. Los autores representantes de estas tendencias, Flaubert, Dickens, Chekhov, Tolstoy, Zola, Pérez Galdós, etc., eligen como principal forma de expresión a la novela. Al finalizar el siglo XIX también surgen en Francia los parnasianos, que proponen un arte cuya finalidad sea el arte en sí mismo, el arte por el arte, y los simbolistas quienes encuentran la belleza en lo sórdido, lo prohibido y lo erótico. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el modernismo, los poemas son de forma universal o cosmopolita, en donde el lenguaje debe ser original y refinado, hasta que se convirtió en una poesía más sencilla, sencillismo, inclinada a temas más íntimos. Algunos autores como José Asunción Silva, colombiano. Lírica vanguardista. Siglo XX. Los autores buscan un cambio radical en la sociedad sucedida por la Guerra Mundial. Ejerce una profunda influencia en la literatura. En esta se encuentra el cubismo, dadaísmo, surrealismo, manifiesto, creacionismo y ultraísmo. Algunos autores reconocidos son Jorge Luis Borges, argentino, Rafael Cansino Hassens y Gerardo Diego. En el posvanguardismo, a partir de 1950, se crearon los antipoemas y artefactos. Los antipoemas son textos que niegan o contradicen las características de toda la poesía anterior, valiéndose de un lenguaje popular, usando la autocrítica, la burla y la ironía. Los artefactos son fragmentos lingüísticos, insertos en imágenes o conformándolas, extraídos del mundo cotidiano, es decir, de frases hechas, publicidades, noticias, etc., los cuales, sacados de su contexto, adquieren un nuevo significado que el lector debe descifrar. Lírica contemporánea. Aquí los elementos visuales son recursos expresivos o directamente como poemas. La evolución de la poesía como forma de realización personal y sociales en los primeros años de posguerra es arraigada y de tono clasista, y la poesía de ideología conservadora es en cambio desarraigada, en la que aparecen los autores que defienden una mayor libertad expresiva. En los años 50 surge la poesía social, que utiliza el poema como un instrumento para transformar la realidad política. Y a finales de los 60 se impone una nueva corriente, la lírica esteticista con autores como Pablo Neruda y Borges.